las 15 horas, siendo las 15 horas, damos comienzo al ciclo de videoconferencias correspondiente al mes de octubre. En esta oportunidad nos acompaña la doctora María Victoria Jalil Manfroni, abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, asesora letrada de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género del 10º turno de Córdoba Capital, docente de grado por concurso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en la materia Derecho Privado 1, docente invitada en el posgrado de Derecho Procesal, Procesos Especiales, Niñez y Adolescencia, Violencia Familiar y Violencia de Género de la misma facultad y universidad. Autora de numerosos artículos en la materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y violencia de género. Bienvenidas y bienvenidos y damos comienzo. Hola a todos, bueno, todos y todas, buenas tardes. La verdad que para mí es un placer participar en este espacio. Agradezco mucho a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, a todos los integrantes de la Oficina de Capacitación que me han convocado para este desafío y especialmente a Gabriela Pastorino y a Ileana Guerrero, que son de ambas de las oficinas de la mujer, tanto de Córdoba como de la Corte Suprema, por esta invitación. Así que, bueno, el tema que vamos a abordar hoy es la violencia obstétrica, mirado desde un cambio de paradigma, ¿sí? Es un tema, la verdad que es muy fuerte, muy importante, y que nos atraviesa a todos, ¿sí? Especialmente en la relación médico-paciente, donde no solo los abogados, sino que los profesionales de la salud tienen que estar ayornados a estos nuevos paradigmas. Vamos a compartir una pantalla con un PowerPoint. Muy bien, ahí se puede ver bien, sí, bien. Bueno, nosotros hoy vamos a tratar de contar, vamos a hacer un recorrido de la exposición, lo primero que queremos hacer como para entender de qué se trata a ver, ahí estamos. El recorrido de la exposición para ser ordenados, vamos a hablar de algunas consideraciones preliminares, qué se entiende por la violencia obstétrica, en qué momento se genera y cómo son las formas en que se manifiesta esta violencia. Vamos a hablar desde el aspecto internacional, las recomendaciones o la declaración de fortaleza de la Organización Mundial de la Salud, la ley de parto humanizado, algunos datos relevantes respecto a denuncias de violencia obstétrica que hay en nuestro país y quiénes son los organismos encargados de sistematizar estas denuncias y de hacer las estadísticas, las resoluciones judiciales que marcan rumbos y bueno, las consideraciones finales y conclusión sobre todo para tratar de ver algunas ideas superadoras, ¿sí? Así como habíamos empezado el recorrido, vamos a hablar de algunas consideraciones preliminares. Bueno, la violencia obstétrica está considerada como una modalidad de violencia de género, tanto contra la mujer, o sea, ejercida contra la mujer o contra personas con capacidad de gestar o cuerpos gestantes, ¿sí? Nosotros sabemos que en la cuestión de los estereotipos y nombramientos, no solo la mujer puede ser víctima de violencia de género, sino también algunas personas que se autoperciben de un modo determinado del sexo asignado al nacer, ¿sí? En relación a la ley de identidad de género. La visibilización de la violencia obstétrica constituye un enfrentamiento al paradigma médico hegemónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se construye este paradigma sobre la base de una posición dominante del profesional de la salud que se presenta desde el lugar del saber frente a una situación de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer embarazada, quien debe obedecer
Digamos, esa es la estructura de este paradigma médico hegemónico. Una situación de asimetría de poder, ubicado el profesional de la salud en una situación de superioridad o posición dominante. Y presupone a su vez, durante el proceso médico, un trato inadecuado, irrespetuoso en la relación médico-paciente, donde no se garantizan los principios de autonomía de voluntad de la persona gestante o de la mujer, como tampoco el consentimiento informado, ¿sí? Dentro de este cúmulo de consideraciones preliminares, existe como una idea o es una muestra de la violencia obstétrica de que el cuerpo de la mujer no le pertenece y por lo tanto no puede tomar decisiones respecto de él. Es una variante dentro de de la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. A ver, esto quiero ser clara, la ley 26485 los clasifica en momentos diferentes a los derechos de la libertad sexual y reproductiva y la violencia obstétrica. Digamos, están calificados de forma diferenciada, pero se considera como los derechos de la libertad sexual y reproductivos y no reproductivos son tan amplios que la violencia obstétrica ingresa dentro como un subtipo de estos derechos, ¿sí? Que incluye, bueno, la anticoncepción, la planificación familiar, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? La menopausia, es decir, en una situación donde la única posible víctima es una mujer o un cuerpo feminizado. Bueno, y además supone que la tecnificación y la medicalización en la atención institucionalizada, es decir, en los hospitales del parto, puede generar en la mujer o en las personas gestantes un trato como un objeto de intervención y no como un sujeto de derecho. Entonces, ese es el contexto desde el cual partimos para empezar a conversar puntualmente sobre la violencia obstétrica. Bien, ¿en qué consiste? Es importante poder conceptualizarlo, definirla. Está prevista específicamente en el artículo 6 de la ley 26485 y como dijimos recién, es una modalidad de violencia de género. Nosotros tenemos que hay diferentes modalidades. Está la violencia institucional, la violencia económica o patrimonial, ¿sí? La violencia modalidad doméstica, que es en el ámbito de la familia, la mediática, ahora recientemente con la incorporación con esta ley de la ley Olimpia, la violencia digital o los entornos digitales, es decir, es un subtipo, una forma de ejercicio de la violencia específicamente acometido contra las mujeres o con aquellas personas que se autoperciben mujer. ¿De qué se trata técnicamente? El artículo 6 determina que hay una excesiva medicalización, una patologización de un hecho natural o fisiológico como es el parto, hay una deshumanización hacia la mujer o la persona con capacidad gestante, y este trato de deshumanización también se hace extensiva a ese niño nacido, ¿sí? Y también, no solo al niño, sino a la pareja o los familiares acompañantes, por lo tanto, tiene como consecuencia un impacto en todo el grupo familiar. Puede consistir desde un simple comentario hasta un daño puntual y comprobable en el cuerpo o en la salud de la mujer como del recién nacido, ¿sí? Yo voy a hablar ahora, si bien soy abogada, pero bueno, como esto toca directamente con la medicina, vamos a hablar de algunos términos médicos que los vamos a explicar durante esta disertación. ¿Por qué? No nos podemos apartar de los términos médicos porque justamente se ejercen dentro del ámbito de la medicina y del acto médico, ¿sí? Bien, nosotros cuando hablamos de violencia obstétrica tenemos que determinar en qué momento del acto médico se genera la violencia obstétrica o se puede dar. Entonces, esto es desde la concepción, el preparto, durante el parto y el nacimiento, y en el posparto o en el puerperio. Es decir, ese es el momento temporal donde se puede hacer ejercicio de violencia modalidad obstétrica. Puede ser física o puede ser emocional.
¿sí? Ya vamos a hablar específicamente de la violencia física, en qué supuestos se da. Es practicada siempre por profesionales del ámbito de la salud o el equipo médico, que pueden ser también enfermeras, instrumentistas, es decir, puede haber una variante, no solo el médico con profesional de la medicina, sino también sus colaboradores del equipo de trabajo. Se encuentra naturalizada no solo por los efectores de la salud, sino también por las pacientes. ¿Sí? Esto es una situación muy común que digamos, al generarse esta medicalización y esta patologización y esta subatención respecto del parto en las instituciones, la cantidad de instituciones que atienden específicamente las maternidades y parto, a veces cuesta mucho que lo visibilicen o lo determinen como una situación de violencia. Y la paciente en general está en una situación de tal alta vulnerabilidad, ¿sí? Que tampoco la puede visualizar en ese momento. Posiblemente aquellas mujeres que han pasado por una situación de parto, no sé si todas, pero si recuerdan o hacen memoria, pueden darse cuenta que quizás en algún momento, una vez que la podamos determinar con exactitud, pueden haber sufrido alguna situación de violencia, ¿sí? No configura un tipo de violencia, sino una modalidad. Y además puede ser ejercida no solo por un varón, sino también por mujeres, es decir, por médicas, por enfermeras, por instrumentistas. Esta es una variable que es bastante distinta de las otras violencias, porque generalmente la violencia de género lo que lo caracteriza es que la víctima es una mujer y quien ejerce la violencia es un varón. En este supuesto específico también puede ser ejercido por otra mujer. Nos tenemos que ir al ámbito internacional, que hay una declaración muy importante, que es la Declaración de Fortaleza de la Organización Mundial de la Salud, que se firmó en Brasil en el año 85, bajo la premisa que el embarazo no es una enfermedad, ¿sí? Esa es la premisa que siguió esta declaración. Y establece una serie de elementos determinantes que tienen que ser cumplidos por los profesionales de la salud. Entre ellos son que la mujer tiene el derecho de elegir dentro del entorno de su familia un acompañante durante el parto y durante todo el periodo postnatal, es decir, estar acompañada en este momento de su vida. Luego, que las mujeres que dan a luz deben conservar su derecho a decidir sobre la vestimenta, tanto suya como la de su bebé, el destino de la placenta, la comida y otras prácticas que pueden ser para esa persona culturalmente importante y tiene que ver con su idiosincrasia, con su historia, con su cultura, ¿sí? El recién nacido que está sano, esto es importante determinar, porque cuando uno habla de violencia obstétrica, sobre todo con los profesionales de la salud, muchos de ellos se ponen a la defensiva, ¿sí? Se enojan un poco y dicen, pero bueno, hay situaciones de urgencia, que nosotros no podemos estar todo el tiempo determinando si un niñito nace con alguna situación grave o un problema grave. No, estamos hablando de recién nacido sano, es decir, que no hay ni un diagnóstico prenatal, ni durante el nacimiento, ni post-nacimiento de alguna enfermedad o alguna situación de urgencia, debe permanecer junto a su madre siempre que sea posible. Es decir, la separación del niño de su madre o la observación del niño, de sus cuestiones vitales y demás, no implica ni justifica la separación de la madre y debe recomendarse inmediatamente la lactancia como medio de alimentación, inclusive antes que la madre abandone la sala de partos. Es decir, esto tiene que ver con una orientación hacia la mujer y la no separación del niño. Ustedes saben que muchas veces es común que los niños sean separados según la situación, se los lleva, se los revisa y a veces están
digamos, minutos bastante separados de la madre, y eso no es lo recomendable. Se recomienda colocar a la embarazada en una posición dorsal, ¿sí? Durante la dilatación y la expulsión, es decir, digamos, perdón, no se recomienda. ¿Cuál es? No sé si, bueno, las mujeres que tienen controles ginecológicos saben bien que al momento de hacer el control, de hacer un Papa Nicolau, ¿cómo se hace? Es a través de acostada en una camilla, con las piernas abiertas, ¿sí? Puestas muchas veces en B. Entonces, no se recomienda que los partos sean en esas condiciones. No se le recomienda, al contrario, se recomiendan otras modalidades de posturales durante la situación de parto y durante el momento de la expulsión o del nacimiento, ¿sí? Debe recomendarse caminar durante la dilatación y cada mujer debe decidir libremente cómo quiere o qué posición quiere adoptar al momento de la expulsión. No puede justificarse o sea, de ninguna manera cesáreas que no sean estrictamente recomendadas, ¿sí? Ya vamos a ver dentro del Observatorio de Violencia Obstétrica y de los datos que tenemos que hay una excesiva cantidad de cesáreas a lo que en realidad se recomienda por la Organización Mundial de la Salud. No está justificado el uso de la episectomía, es decir, la inducción del parto debe reservarse para indicaciones específicas y puntuales. Durante el momento de la expulsión o del nacimiento debe evitarse la administración rutinaria de analgésicos, ¿sí? O de anestésicos, salvo que sea necesaria para corregir o prevenir alguna complicación. Y no está justificada la rotura precoz de la membrana o de la bolsa, como se le llama, como procedimiento de rutina, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha establecido esta declaración con una serie de recomendaciones que van puntualmente dirigidas a las instituciones de salud y al cuerpo médico que atienda las situaciones de parto. Tenemos que para nosotros en Argentina, que la verdad que considero que tenemos una trayectoria legislativa impresionante con respecto a los derechos de las mujeres dentro de la región, creo que estamos en el top 5 de leyes que protegen a las mujeres en toda su trayectoria vital. Contamos con una ley del año 2004, que es la ley de parto humanizado. La ley de parto humanizado es una ley que determina, siguiendo un poco la Declaración de Fortaleza y todas las convenciones internacionales que el país ha ratificado y ha confirmado, y muchas de ellas son parte de la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22, como es la CEDAW, ¿sí? Establece puntualmente un ayornamiento a estas convenciones internacionales que la Argentina ha firmado y establece también una serie de principios que son importantes dirigidos no solo a las pacientes, sino específicamente a los profesionales de salud. Esto es, hacer informado informada de las distintas intervenciones médicas, optar libremente cuando dar todas las alternativas, informar, por eso se habla del consentimiento informado, porque una vez que la paciente esté informada debidamente, tiene la posibilidad de elegir entre las distintas opciones. Siempre sabemos en la medida que sea posible y que no se ponga en riesgo su vida o la vida por nacer o el nacido, ¿sí? Esto está claro que en esas condiciones no, pero si las situaciones están en condiciones naturales y normales, tiene que tener la posibilidad de decidir, pero para decidir primero tiene que estar informada, de ser tratada con respeto, de modo individual, personalizado, que garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial. Nosotros sabemos que dentro de las instituciones de salud, específicamente las maternidades o que atienden partos en gran escala o en gran cantidad, hay hospitales escuelas
Estos hospitales de escuelas, ¿qué implican? Implica que hay jóvenes, estudiantes de medicina, que están aprendiendo y que muchas veces, ¿sí? Se acercan a la paciente y para aprender distintas personas le hacen, por ejemplo, tacto antes del nacimiento. Entonces, no es recomendable esta situación, no es recomendable. He escuchado relatos de mujeres, específicamente mujeres de clases más vulnerables, de clases sociales vulnerables, que van a hospitales públicos, que son hospitales de escuela, que están en una situación donde no pueden repeler esta injerencia arbitraria en el cuerpo, ¿sí? Justamente por esta cuestión de asimetría de poder que estábamos analizando al principio de la conversación. Ser considerada en relación al proceso de nacimiento una persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. No es alguien externo, es una actora protagonista principal del parto, por lo tanto su decisión también tiene que ser tenida en cuenta. Al parto natural respetado a los tiempos biológicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los médicos, o porque se tienen que ir de vacaciones, y muchas veces porque tienen que ir a jugar al golf, por ejemplo, o a hacer algún deporte, apuran un parto colocando estimulantes para el nacimiento, para lograr el nacimiento? Se ha escuchado en muchas ocasiones, ¿sí? Están apurados, que se tienen que ir, ¿sí? Y apuran el nacimiento cuando es un proceso biológico que tiene su tiempo propio, ¿sí? Evitando prácticas que sean invasivas o suministro de medicación que no se encuentra justificada. A ser informada durante todo el proceso de evolución del parto, no solo el estado de su hijo o hija, sino también que se le haga partícipe de las distintas actuaciones de los profesionales. Y es muy importante esto, que esta ley es aplicable tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas y está inserta en el programa médico obligatorio, ¿sí? Es decir, las obras sociales como las entidades de medicina prepaga también tienen obligación de respetarla. Continuando con esta ley, también establece el derecho, como lo hablábamos recién, en virtud de la declaración de fortaleza, de ser acompañada por una persona de su confianza durante todo el momento del parto y el posparto, a no ser sometida a ningún examen o ninguna intervención cuyo propósito sea la investigación, salvo expreso consentimiento por escrito, a tener siempre a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que recién nacido no requiera algún cuidado especial, a ser informada sobre el beneficio que tiene la lactancia materna, recibir apoyo para amamantar, sobre todo a las mamás primerizas que por ahí no tienen experiencia, es decir, con explicaciones de cómo iniciar el proceso de lactancia. Inclusive he sabido que médicamente, que cuando hay un proceso de parto natural, es mucho más fácil el proceso de lactancia porque el cuerpo libera una serie de elementos que hacen que la leche materna pueda bajar más fácilmente, ¿sí? Mientras que en el proceso de cesárea, como no es un proceso natural, demora un poco más la posibilidad de la lactancia, pero esto tiene que ser explicado y para que no se le genere angustia a la mujer en esta situación tan particular, a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y hacia el niño, y a ser informada específicamente sobre todos los efectos adversos que tiene el tabaco, el alcohol o las drogas, tanto para el niño o niña como para sí mismo, ¿sí? La verdad que es una ley de avanzada y que cubre todos los paradigmas internacionales en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres en este momento tan particular de la vida, cuando es la situación del nacimiento de un hijo, ¿sí? Nosotros tenemos que la Comisión Nacional de Coordinación de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género ha establecido algunos datos relevantes, justamente porque
dentro de la estructura de derechos, nosotros estamos diciendo que hay una serie de declaraciones internacionales y una serie de tratados internacionales que la Argentina ha firmado y ha ratificado, que nos obligan a comportarnos dentro de los efectores, tanto del Estado público o privado, de una determinada manera ante una mujer en una especial situación, hay un mecanismo de seguimiento para entender si todas estas regulaciones se están cumpliendo y las destinatarias están recibiendo los servicios como tiene que ser, ¿sí? Del Estado. Entonces, por ejemplo, dentro de la cantidad de denuncias reportadas por violencia obstétrica, tenemos una evolución entre el 2017 y el 2021, donde se registran 89 denuncias en el 17, 42 en el 18, 36 en el 19, fíjense cómo hay un movimiento oscilante, ¿sí? Y 52 denuncias en el 2021. ¿Por qué se puede entender que hay esta diferencia donde hay mayor cantidad de denuncias? Porque, bueno, evidentemente se entiende que hay mayor aprendizaje sobre el abordaje de la problemática, por lo tanto hay menor cantidad de denuncias, ¿sí? Es una de las explicaciones de por qué van disminuyendo la cantidad de denuncias. Entre las prácticas o las situaciones o las condiciones de atención que incurren la violencia obstétrica, durante el 21 se puede hacer esta grilla que yo les voy a contar ahora. El 75% de las denuncias recibidas tuvieron relación con trato deshumanizado. El 50, o sea, estamos hablando de las 52 denuncias que tenemos, se hace una grilla del porcentaje de sobre qué temas se denuncian, porque hay distintas situaciones, ¿sí? Tenemos con respecto al no respeto de la decisión de la mujer, ¿sí? O la negación del acompañante, fíjense, el 75, el 52%, el 44%, el 44% se relacionan con la falta de información. Inclusive estos datos pueden ser simultáneos, es decir, puede ser que alguna de las mujeres haya dicho que tuvo un trato deshumanizado y además que no recibió información, es decir, se pueden entrecruzar. El 17% dijeron que hubo una violación a la privacidad o a la intimidad, otro 17% dijo que hubo una patologización o una medicalización de estos procesos reproductivos, el 8% dijo que hubo obstáculos con respecto a limitaciones con el contacto con el hijo, y otras dijeron que el 6% hubo denuncias de prácticas de cesáreas que no estaban indicadas, ¿sí? Nos parecía también interesante traer esto que hablábamos recién, de la rotura de bolsa o la rotura artificial de membrana. El 70% de las encuestadas no recibió información clara o adecuada, completa, por lo tanto no dio su autorización para la rotura de bolsa no natural o artificial. La inducción al parto, el 29,7% de las encuestadas tuvo un parto inducido, siendo que el porcentaje estándar de la OMS es no menor al 10%. La anestesia, el 36% de las mujeres fueron anestesiadas sin haberlo solicitado. Prácticas sobre el bebé, que es otra parte de las encuestas, el 74% de las mujeres no recibieron suficiente información sobre las prácticas que le realizaron a su hijo o hija al momento del nacimiento, ¿sí? Y no dieron su autorización para realizarlas. El 45% de las mujeres no recuerda qué práctica se le hizo a su hijo o su hija al momento del nacimiento. Entonces, acá en la construcción de qué se entiende por violencia obstétrica, bueno, esto se entiende, digamos, no solo la realización de prácticas médicas concretas hacia el cuerpo de la mujer o hacia el cuerpo del bebé, prácticas no consentidas, sino además la deficitaria información brindada, ¿sí? Tenemos que, yo
puse esta frase callate y puja, porque es una frase, digamos, muy común, que al momento del parto, que es un momento totalmente estresante, ¿sí? Inclusive para los profesionales de la salud, no le vamos a quitar su compromiso y su responsabilidad al momento del acto médico. Lo que pasa es que quien pone el cuerpo no son ellos, sino son las mujeres que están dando a luz en ese momento pariendo. Entonces, es importante entender que hay otras formas de violencia obstétrica, perdón, que se realizan con justificaciones médicas que son dolorosas. La dilatación manual del cuello del útero, ¿sí? Porque no se dilata lo suficiente, entonces ese acto genera un dolor bastante importante. El desprendimiento de la membrana manual, la llamada maniobra de Kriesler, que es una maniobra por la cual, como no hay suficiente dilatación o la mujer no tiene suficiente fuerza para empujar, se tiran encima de la panza de los profesionales de la salud y comienzan desde arriba a pujar o empujar la panza para generar el nacimiento o el alumbramiento, ¿sí? Existen otras prácticas como el uso de estimulantes uterinos como la oxitocina, otras que dejan cicatrices como la episeptomía, ¿sí? Que tampoco está recomendada, de tal es así que la episeptomía realizada innecesariamente se la ha entendido como una forma de maniobra de mutilación genital. Sabemos que la episeptomía es un corte que se hace, ¿sí? Siguiendo la línea de la vagina para poder lograr mayor apertura en el momento del nacimiento, ¿sí? Ese corte después tiene que ser suturado y genera muchísimas complicaciones, inclusive infecciones puede generar por el lugar donde está situado. Entonces, por eso ha sido, digamos, criticado y que tiene que ser estrictamente necesario, si no es considerado como una maniobra de mutilación genital. O la cesárea no indicada también es considerado una maniobra de violencia obstétrica. En esto nosotros tenemos que tratar de desentrañar por qué existe una patologización y una medicalización excesiva de este proceso natural que es el parto, ¿sí? Y por qué hay más cesáreas de las programadas o de las indicadas por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, claramente hay una cuestión de económica. Si uno en la obra social el parto natural no se cobra de la misma manera que una cesárea, que es una cirugía. Una cesárea necesita una anestesia, por lo menos peridural, que también se cobra por modo separado. Entonces, en definitiva, esta excesiva medicalización muchas veces tiene atrás un trasfondo de interés económico que no necesariamente va al bolsillo de los médicos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante estar atentos y alertados ante estas cuestiones. Y en relación al recién nacido, está prohibido o contraindicado el uso de los forceps o las ventosas. Hemos conocido casos, ¿sí? Donde la utilización del forceps o la ventosa, que son modos o técnicas con instrumentos para poder ayudar al alumbramiento, ha generado problemas graves, inclusive neurológicos o deformaciones en la cabeza de los recién nacidos, ¿sí? Es decir, esta violencia no solo puede atentar física y emocionalmente contra la mujer, sino físicamente contra la persona recién nacida. Nos parecía interesante poder determinar algunos fallos que fueron marcando rumbos, ¿sí? El tema de la violencia obstétrica, cuando conversamos con la Oficina de Capacitación de la Corte, entendimos que era un tema interesante de traerlo a las capacitaciones porque es novedoso, ¿sí? Es reciente, no, por más que tenemos las convenciones firmadas hace un montón de años, que la Constitución se modificó en el año 94, que los tratados están incorporados, siguen siendo temas que son poco visibilizados y poco demandados, ¿sí? En los tribunales. Recién en estos últimos años se está viendo una mayor cantidad de
judicialización de estas temáticas. Tal es así que el primer juicio civil, digamos, de demanda civil por violencia obstétrica en la Argentina, se dio en Buenos Aires en el año 2017. No estamos hablando hace tantos años atrás, ¿sí? Estamos hablando de una demanda civil por violencia obstétrica. Acá la paciente demanda a la clínica, a la neonatóloga, a la obstetra, ¿sí? Y al sistema de medicina prepaga que tenía, porque se entendió que se vulneraron sus derechos consagrados en la ley de parto humanizado que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque había un acuerdo firmado entre la paciente y su médico obstetra y la clínica de un plan de parto. ¿Qué es el plan de parto? Es un acuerdo que realiza la paciente con los profesionales de la salud en cuanto a cómo quiere que sea llevado adelante el parto, en la medida de que no haya complicaciones o imponderables, ¿sí? En esta situación, la mujer había acordado con los profesionales un plan de parto donde su parto fuera, si bien institucionalizado, no un parto domiciliario, sino en una institución de salud, pero que fuera con luz baja, con pocas personas presentes, que se respetara la hora sagrada o la llamada hora sagrada, que es aquel momento que apenas se produce el nacimiento, la mamá puede tener a su bebé en brazos, apoyado, inclusive hasta 5, todavía cortar el cordón umbilical, ¿sí? Esta situación no había sido respetada y por lo tanto la mujer, una vez que fue dada de alta médica, porque ella entendió inmediatamente que esto no había sido respetado, hizo digamos, un planteo en el momento a los profesionales de la salud que le generó un problema porque le dijeron que le iban a denunciar, que si ella hacía un problema, un escándalo, la coaccionaron, entonces esperó de estar dada de alta médica y estar en condiciones, inició una demanda civil que la terminó ganando y todos tuvieron que responder por los daños y perjuicios ocasionados porque ella pudo probar que le asistía razón y que había habido violencia obstétrica. Después tenemos otro antecedente jurisprudencial muy interesante acá en Córdoba, a cargo de el juzgado, la titular del juzgado de violencia familiar de cuarta nominación del año 2021, contra una clínica bastante conocida de esta ciudad que se dedica específicamente a es una maternidad, digamos, lo que pasa es que es privada. En este fallo, la mujer en el año 2016 es mamá primeriza, se presenta con 20 semanas de gestación, con unos dolores abdominales muy fuertes en la guardia, la desocupan, la revisan, la desocupan, le dicen que no, le dan una medicación, vuelve a las horas diciendo que se había con los dolores, que estaba descompuesta, y la tienen muchas horas en la sala de espera, esperando, cuando a las 7:30 de la mañana, ella llega a la 1 de la mañana a la clínica y recién a las 7:30 le dan, empieza a hacer un trabajo de parto, ¿sí? Un parto que claramente iba a ser inviable por las semanas de gestación. Durante este proceso es maltratada, no la atiende su médico de cabecera, pese a todas las horas que había estado en el lugar, la atiende una persona distinta con quien ella se había hecho los controles y con quien iba a ser su médico tratante. Luego, el bebé nace en el momento, por supuesto que ella puede ver el nacimiento, puede ver la placenta, entra en una situación espantosa, emocional, el bebé nace muerto claramente porque las semanas de gestación no daban para la posibilidad del nacimiento con vida, y todo el proceso posterior a ese hecho desencadenante le genera una profunda afección emocional, tal es así que tuvo que empezar terapia, no podía volver a quedar embarazada,
un peregrinar, inclusive pidió la historia clínica, se la denegaron, pidió la motivación de la muerte de su hija, se la denegaron, pidió la posibilidad de enterrar los restos para darle una sepultura, porque era creyente, se le denegaron. Fue una situación espantosa desde el momento, quizás no era evitable el desenlace fatal de este nacimiento prematuro. Posiblemente médicamente no era posible evitar este desenlace, pero sí era posible evitar todo este maltrato y esta situación deshumanizante que vivió durante todo el proceso. Esto fue en el año 2016. Una vez que ella se recupera, inicia un proceso en un juzgado especializado en violencia de género y la juez establece una condena, una atribución de responsabilidad, ¿sí?, por hechos de violencia modalidad obstétrica, tipo física y emocional, y condena de alguna manera a la clínica a tener que, además de pagarle todos los tratamientos hasta su total recuperación a la mujer, de hacer protocolos especiales, notifica al Ministerio de Salud de la provincia, notifica al Ministerio de Salud de la Nación, hace toda una argumentación de lo que esta mujer pasó en todo el estadio de la violencia obstétrica. Nosotros, ¿qué dijimos? Durante preparto, durante el parto y posparto, hace específicamente un análisis en los tres momentos y determina la atribución de responsabilidad sumado a el establecimiento de protocolos con información clara, sencilla y accesible para todas las mujeres que concurran a esa clínica. Este fallo no fue apelado y quedó firme en primera instancia. Por eso decíamos, bueno, ¿qué resoluciones van marcando rumbo? Estas resoluciones van marcando rumbo, bajando una línea porque son pedagógicas con respecto a las instituciones que atienden específicamente los partos. También tenemos otro precedente muy interesante en el año 2022 en Córdoba. Yo orgullosa de que en mi provincia haya jueces, defensores, totalmente alineadas con estas perspectivas de género. Este es un cuerpo de ejecución de pena privativa de la libertad, fue un recurso de casación muy interesante porque el grupo de defensoras penales, ¿sí?, estamos hablando de las defensoras que trabajan con respecto a las mujeres que se encuentran privadas de libertad. O sea, imagínense la plurivulnerabilidad. Mujeres privadas de libertad, embarazadas durante el momento de gestación con privación de libertad y durante el momento de parto y posparto también. Entonces, digamos, una plurivulnerabilidad total. Entonces, ¿qué se hizo? Se determinó que había tratos inadecuados con respecto a las internas que estaban en esta situación. Entonces se dio intervención un equipo técnico especializado que entrevistó a todas las mujeres que pasaron en esta situación y se pudo determinar que había violencia obstétrica y abrió este recurso de casación el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde determinó que había existencia de responsabilidad del servicio penitenciario. Por ejemplo, medidas de sujeción, digamos, de esposas o de ataduras durante los procesos de parto, el no acompañamiento de familiar, la invasión a la intimidad porque estaba presente en el momento un guardiacárcel o un custodio, digamos, se pudo probar que existieron un trato deshumanizado y que no se respetaron estas leyes porque en definitiva la privación de libertad también constituye una situación de vulnerabilidad a pesar de que si la persona está procesada, condenada, digamos, no importa, sigue siendo ser humano, pese a que está siendo sindicada de la posible comisión de un delito, y sigue siendo mujer, y sigue estando en una situación de vulnerabilidad especial, no solo por la situación de embarazo y de parto, sino por la situación de privación de libertad que le impide algunos ejercicios de derechos fundamentales. Entonces, este es un precedente muy interesante. Si les interesa,
lo puedo compartir con la Oficina de la Mujer de Capacitación para que lo tengan, para poder leerlo minuciosamente, porque la verdad es muy interesante cómo se va analizando las distintas situaciones de violencia obstétrica. Y el caso, hay mucho para contar de casos puntuales, tanto en el ámbito de la CEDAW como en el ámbito de Belém do Pará. Este es en el ámbito de los derechos humanos de la Corte Interamericana, que también salió hace muy poquito, en el año 2022, de un hecho sucedido en el año 2008. O sea, estamos hablando de mucho tiempo antes, digamos, de mucho tiempo atrás, donde una mujer era su tercer embarazo, tenía algunos problemas físicos, tenía exceso de peso, era diabética, tenía una serie de problemas de salud que generaron que al momento del parto, por la falta de control de información, no falta de control porque ella no había concurrido al nosocomio hospitalario, ella había hecho los controles, pero la falta de información hizo que ella llegara al momento del parto y que muriera de un ataque cardiorrespiratorio en ese momento, tanto ella como su bebé. Cuando comienzan a hacer las investigaciones, bueno, se dan con que había un mal asesoramiento, un mal abordaje de los efectores de salud con respecto a la problemática específica de salud que tenía esta mujer, una falta de información, que todo ello contribuyó a este desenlace fatal. Entonces la Corte Interamericana, al llegar el caso a la Corte, bueno, ustedes saben que es un proceso extenso, ¿sí? Se habían cerrado todas las instancias acá en la Argentina, ¿sí? Acuérdense que para poder llegar a la Corte inclusive hay que agotar la instancia de la Corte Suprema. Los informes eran absolutamente desfavorables, no solo del actuar de la justicia en forma interna, sino también de los hospitales y de los efectores de salud, y en este caso el Estado argentino se allanó, digamos, asumió su responsabilidad internacional e indemnizó, sobre todo a los hijos que quedaron vivos, porque, digamos, muere la mujer con su bebé en el momento del parto, del nacimiento, y quedan dos hijos pequeños, muy pequeños, sin su mamá, que todo este daño que generó eso, que es la integración familiar, recibieron la indemnización correspondiente de acuerdo a haberse probado no solo daños y perjuicios puntuales, sino hechos de violencia obstétrica respecto a su madre fallecida. Entonces, lo que les quiero decir con esto, que se está robusteciendo la jurisprudencia, enriqueciendo la jurisprudencia tanto a nivel internacional, nacional como provincial, en cuanto a esta temática tan puntual y tan sensible para las mujeres y para sus hijos recién nacidos, ¿sí? Algunas propuestas superadoras, como decir, bueno, ¿cuál es el cambio de rumbo? ¿Dónde podemos empezar a trabajar para evitar? Porque en definitiva nosotros tenemos que entender, los que estamos dentro del Poder Judicial, los que están dentro de un hospital, que nuestras acciones defectuosas pueden generar responsabilidad del Estado argentino, ¿sí? Responsabilidad internacional, como les acabo de contar el caso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para empezar a formarnos de una manera tal de que esto no ocurra o no suceda, o evitarlo a lo máximo posible? Bueno, una de las acciones posibles es, observando los planes de estudio de varias universidades, la ausencia total de formación en los efectores de salud en materia de derechos. Hay una ausencia total, o sea, los médicos aprenden ciencia, pero no aprenden de derechos, y no está bien, porque hoy nosotros tenemos un cúmulo de derechos de que relacionan a lo jurídico con lo médico, que son constantes. Tenemos las leyes de la relación médico-paciente, tenemos las leyes de parto humanizado, tenemos las leyes de los derechos sexuales no reproductivos, la ley de contraconcepción quirúrgica, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las leyes que obligan, la 26061, que protege la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que obliga
obliga a los prefectores de salud a hacer denuncias cuando advierten que hay un niño en situación de vulneración de derechos, o es víctima de maltrato o víctima de un abuso sexual. Es decir, cada día existen leyes que relacionan más a los médicos con los derechos. Entonces, cuando ves los planes de estudio de las universidades, te das cuenta que hay ausencia total de una formación jurídica en los planes de estudio. Por lo tanto, se recomienda que tanto en el estudio como en la práctica se contemple el respeto a los derechos humanos al momento de la atención, del cuidado, del acompañamiento y de la cura que implica pacientes en general y a mujeres en situación de embarazo en particular, para que evitar que desde el punto de vista médico sean como objetos, los cuerpos sean como objetos de investigación para ejercer la medicina y sean vistas como sujetos de derecho, ¿sí? El objetivo, a través de la educación, también radica en modificar no solo la formación del profesional médico, sino de todo el equipo de trabajo, que puede contemplar también el punto de vista del paciente, de sus sensaciones, de sus emociones, de la experiencia que transita, no ser usado como una cosa, sino como ser abordado como una persona, ¿sí? Y esto es a instancia de la institución de salud, además de los propios médicos. Y la alfabetización en derechos de las mujeres, porque muchas mujeres desconocen sus derechos al momento de parir, ¿sí? No conocen que hay una ley de parto humanizado, no conocen que pueden tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre el momento del parto. Entonces también hablar no solo de alfabetizar a los médicos, sino también a las pacientes para que puedan ejercer sus derechos al momento de la situación de parto, preparto y posparto. Eh, Entendemos que ese el aporte que me parece interesante, que se podría comenzar a trabajar para mejorar estas cuestiones y estas posiciones, y en realidad como conclusión, nosotros entendemos que el objetivo es tratar de lograr un cambio transformador. Por eso hablamos del cambio de paradigma cuando empezamos la violencia obstétrica mirada desde un cambio de paradigma, lograr un cambio transformador que reemplace este modelo asistencial, curativo y médico dominante que tiende a imponer los conocimientos científicos de la ciencia por sobre la autonomía de la voluntad de la mujer y de su familia durante la gestación, durante el parto, durante el posparto. Y como una manera de erradicar este modelo es evitar un fraccionamiento de la atención médica, porque ¿qué sucede? La mujer va al ginecólogo, va al obstetra, va después al pediatra. Hay un fraccionamiento en la atención en tantas especialidades que se generan todas estas fracturas, ¿sí? Y no implica una atención integral de la familia, ¿sí? Y de la planificación familiar. Entonces, se propone, digamos, como una atención totalizadora dentro de la salud reproductiva de la mujer y que también implica al varón, ¿sí? Porque dentro de los derechos sexuales y reproductivos, aunque sea la mujer o el cuerpo gestante la que tiene la posibilidad biológica del embarazo, el varón tiene que estar comprometido dentro de los derechos de la libertad reproductiva. No se olviden que nosotros tenemos la ley de contraconcepción quirúrgica, donde la mujer puede tomar la decisión, ¿sí? De, a la edad que sea, sin ninguna motivación, de, no, de hacer la ligadura tubaria, ¿sí? Como un derecho a su libertad reproductiva. Entonces, y los varones también tienen derecho a través de la vasectomía. Entonces, estas prácticas siempre se entendió que es la mujer es la única que puede hacer la contraconcepción. Está viendo que ahora el varón también tiene métodos de una contraconcepción permanente. Y la idea central es poder determinar que los servicios de salud, a través de la transmisión de una información adecuada, eficaz, en lenguaje sencillo y accesible hacia las mujeres o personas gestantes, pueden lograr asumir un comportamiento preventivo que son determinantes para acceder a estos tipos de derechos en forma adecuada. ¿Sí? Digamos, ese sería el objetivo ideal, el objetivo final,
poder lograr este cambio transformador, y entendemos que el mejor camino para lograrlo es la educación tanto de los médicos o de los equipos médicos de las instituciones y también de los pacientes, de las mujeres o de los cuerpos gestantes, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Fui rápido, así que podemos concentrarnos en las preguntas. Sí, vamos a comenzar con las preguntas. Recién creo que vi que habían comenzado a escribir algunas. A ver. Acá preguntan acerca del plazo de prescripción para la denuncia. Si hay algún plazo. Mire, la prescripción ha sido recientemente modificada por el Código Civil, ¿cierto? Los plazos de prescripción, de hecho, es un instituto que puntualmente el Código Civil nuevo determinó modificaciones. Si nosotros tuviéramos que pensar o partir desde el lugar que los derechos contra las mujeres a la vida sin violencia de ningún tipo es un derecho humano, sabemos que los derechos humanos son imprescriptibles, ¿sí? Entonces, mi respuesta sería, según de la base a donde partimos. Si nosotros tenemos que partir de iniciar una demanda por daños y perjuicios puntualmente, ¿sí? Sabemos que hay un plazo para los actos contractuales y un plazo para los actos extracontractuales, digamos, de orden público, que el Código Civil nos determina. De todos modos, la pregunta que yo me hago, ¿podría oponerse el plazo de la prescripción cuando estamos hablando que la violencia es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres y sabemos que todas las acciones contra o lesiones a los derechos humanos son imprescriptibles? Y bueno, en realidad es como abierto, tendremos que encontrar la posibilidad que un juez pudiera interpretar de este modo como yo lo estoy interpretando, pero podría entenderse que el plazo para, no para denunciar el hecho, para mí para denunciar el hecho puntualmente no hay plazo, lo que pasa es que cuanto más pasa el tiempo, más difícil es de poder lograr la prueba. Nosotros tenemos que una de las pruebas fundamentales es la historia clínica, y tenemos una ley dictada hace no mucho tiempo que determina cómo tienen que ser las historias clínicas, cuánto tiempo se tiene que resguardar, qué tipo de información se tiene que asentar en la historia clínica. Entonces, además de plazo, tenemos una cuestión de prueba puntual que nosotros tenemos para acreditar, porque no el solo hecho de que la mujer haga una denuncia de violencia obstétrica se la tiene acreditada por el solo hecho de la denuncia. Evidentemente hace falta incorporar prueba determinante para poder lograr un fallo favorable. Sí, justamente acá preguntan qué medio de prueba recomienda para poder fundar las demandas y si hay algún organismo público que puede asesorarnos. Qué buena pregunta. Sí, tenemos el Observatorio de Violencia Obstétrica, tenemos dentro del Ministerio de Salud de la Nación, hay oficinas especializadas en estas temáticas que se puede pedir asesoramiento. De hecho, en la misma página del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, hay protocolos de intervención, ¿sí? De cómo tienen que ser estas intervenciones, hay muchísima información. De hecho, para preparar esta charla y, por ejemplo, ver los datos oficiales, si ustedes quieren lo puedo compartir con la oficina de capacitación. Hay exactamente de la comisión de seguimiento de los casos de violencia obstétrica, hay todo un protocolo y un desarrollo de dónde han sacado la información, cómo se han hecho de esa información, de las encuestas, ¿sí? De los números, qué se entiende por cada una, qué es una cosa, qué es otra, en qué momento del estadio se recaba la información, que está muy bien, está muy completo, es muy interesante. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos puntualmente que la prueba podemos tener pruebas testimoniales, podemos tener prueba
informativa, sí, que es la prueba médica, que es la historia clínica, y podemos tener prueba de los daños, prueba médica, si hubo daños físicos específicos. Por ejemplo, hace poquito me tocó participar en un caso que todavía no se encuentra resuelto, que es una demanda por daños y perjuicios, donde se entiende que hay violencia obstétrica y entre los cuales por el acto médico se generó que la mujer se hizo una episeptomía, tuvo un problema posterior, esa episeptomía que no cicatrizó, tenía problemas para incontinencia urinaria, problemas para tener relaciones sexuales, ¿sí? Es decir, lesiones físicas respecto de la vida de la persona que pudieron o que pueden ser concretamente acreditadas a través de los peritos médicos, a través de los informes psicológicos, si de esta afección la persona empieza con alguna situación de salud mental, como ataques de pánico o alguna patología, el médico psiquiatra que la asiste, es decir, hay numerosa posibilidad de probar estas situaciones en una demanda por daños y perjuicios, por ejemplo, ¿sí? Acá la otra pregunta se refiere a dónde comenzar o a dónde dirigirse, a cuáles juzgados dirigirse para hacer una denuncia y cuáles son el paso a paso. Bueno, yo les puedo decir cómo es en nuestra ciudad, en Córdoba, a nivel federal. No puedo dar esa indicación porque la verdad que desconozco. Entiendo que uno puede, a ver, puede haber muchas vías. Nosotros en Córdoba tenemos especialmente juzgados especializados en violencia de género, ¿sí? Entonces la denuncia se puede hacer en el juzgado de violencia de género. ¿Qué hace el juez en el juzgado especializado? Primero hace un análisis de la denuncia presentada y determina si hay necesidad de dictar una medida cautelar. Inclusive la medida cautelar puede ser la incautación o la reserva de la historia clínica. ¿Por qué no? ¿Sí? Las medidas que se determina, la ley 10.401, que es la que tenemos en Córdoba, determinan situaciones de prohibición de acercamiento del agresor con la víctima, determina algunas cuestiones de prohibición de realizar ciertos actos de hostigamiento. La realidad, ¿cuál es? Es que en un hecho de violencia obstétrica es un poco difícil que los médicos anden persiguiendo para hacerle un daño a la mujer que tuvo el parto, digamos. Son medidas cautelares que no aplicarían exactamente a un caso de violencia obstétrica, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que existen todas otras colorarios de medida, como por ejemplo secuestrar la historia clínica, como por ejemplo reservar los certificados que existieran. Eso es cautelarmente. Después tenemos otra instancia, a decisión de la víctima, de iniciar una demanda incidental por violencia de género, modalidad obstétrica, tipo física o emocional, que podrían ser la tipología o institucional, ¿sí? Porque si nosotros queremos a su vez probar que en la institución de salud hubo omisiones, ¿sí? A nivel institucional, también podemos hablar de violencia institucional. Entonces, la demanda incidental que hace que el juez de violencia de género se expida respecto de la responsabilidad positiva o negativa de los hechos denunciados. ¿Sí? Obviamente que se le corre traslado a la parte denunciada, que también ofrece un montón de pruebas, se traba la litis, digamos, de alguna manera, se produce toda la prueba y se llega a un fallo o una conclusión. Esta conclusión que llega el juez especializado no implica el pago de daños y perjuicios. ¿Qué hace? La habilita a la víctima para iniciar la demanda por daños y perjuicios porque ya está acreditada en el foro específico, ¿sí? Para el resarcimiento económico. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo conté recién de la clínica de acá de Córdoba con respecto a la situación de esta mujer, lo que sí ordenó la jueza, la clínica, la jueza, fue disponer tratamiento, pagarle el tratamiento psicológico que ella ha tenido que solventar todos estos años para asumir el trauma, además de decir que fueron responsables por violencia obstétrica,
colaborar económicamente con el pago del tratamiento psicológico, ¿sí? Digamos, pero no es que los condena a un resarcimiento por daños y perjuicios. Eso tiene que ser mediante el fuero que corresponda, que es el fuero civil. Si no hay fuero especializado, se puede hacer una denuncia penal y se puede hacer una demanda civil, claramente, ¿sí? Si hay hechos que tienen que ver con delitos puntualmente. Ustedes imagínense, si de un hecho de violencia obstétrica se produce la muerte de la mujer o la muerte del niño, puede ser un homicidio culposo. Digamos, existe la posibilidad de una tipificación penal. Entonces, se puede hacer una denuncia penal y conjuntamente con la denuncia penal se puede constituir en actor civil dentro de la causa penal o esperar el fallo penal para iniciar una demanda por daño y perjuicio. Bueno, los códigos dan distintas opciones. No se escucha, no sé si estás muteada. Ahí Sí, está. perdón. No, no. Buenas tardes. Cuando al principio mencionó que la protección se extendía hasta el posparto, ¿qué alcance temporal se le da al posparto? Bueno, es toda una pregunta, porque es una pregunta médica, porque hasta cuándo hay posparto. Esa es la, digamos, cada mujer es totalmente diferente, pero si nosotros hacemos una interpretación integral de la normativa, el posparto incluye hasta 45 días, el estado puerperal, que es hasta 45 días posterior al nacimiento, si tuviéramos que poner una fecha. No es una fecha única, porque hay mujeres que pueden demorar, ustedes saben que existen mujeres que ingresan a una situación de una depresión posparto, y las depresiones, a veces la depresión posparto es inmediatamente el parto y unos días después, y a veces dura muchísimo más tiempo. Entonces, no hay una cuestión de tiempo porque depende de un montón de circunstancias, pero si nosotros tuvimos que hablar de un tiempo que la misma ley establece, es el tiempo del estado puerperal, que son los 45 días. Estás muteada, Se desmutea. Me perdón. genera curiosidad si existe algún tipo de protección especial para los cuerpos gestantes que están en tratamiento de reproducción asistida, pero no han logrado la concepción. La verdad que no, no sé si estoy en condiciones de responder esa pregunta. Lo que sí sé es que no sé qué tipo de protección, a qué se refiere. La verdad que Ujú. no entiendo a qué tipo de protección se refiere. El cuerpo gestante, como la mujer, tiene exactamente el mismo tipo de protección durante el pre, post y durante. De hecho, nosotros en Argentina tenemos los tratamientos de reproducción humana asistida en una ley especial, ¿sí? Que establece todo un sistema de protección durante ese momento, autorizando las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Con las limitaciones que la propia ley establece en cuanto a la protección, es decir, la cantidad de embriones que se pueden implantar. Esa es la protección, digamos. Ya que no llegue a la situación del embarazo, es una situación que será fisiológica, habría que descubrir médicamente cuál es, pero la protección es la protección que tiene el cuerpo gestante y la mujer que es cis heteronormativa, es decir, que se autopercibe mujer. Entiendo que es exactamente la misma protección. Ujú. Otra pregunta. ¿La colocación compulsiva de vacunas de calendario a los recién nacidos y la negativa de las madres se podría encuadrar dentro de la violencia obstétrica? No, es otra violencia totalmente distinta, sino que tiene que ver con la violencia. A ver, es un gran signo de pregunta. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que hay un calendario de vacunación obligatorio, que gracias a este calendario de vacunación obligatorio hemos podido erradicar algunas enfermedades, ¿sí? Que se fueron transmitiendo en su momento de generación en generación y que gracias a las vacunas pudieron tener una cura.
De hecho, la falta de vacunación contra el sarampión, que empezó hace un par de años en Estados Unidos, hizo un rebrote gravísimo de sarampión en recién nacido, con todas las consecuencias que eso quiere, digamos, con las consecuencias que eso determina. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde la autonomía de la voluntad de los que ejercen la responsabilidad parental, que son la madre en este caso, ¿sí? Y el padre también, si existe padre o filiación paterna, hasta dónde choca con los derechos del niño? Esa es la pregunta que yo me haría. Entonces, Argentina no autoriza la no vacunación. De hecho, hay casos de denuncias, ¿sí?, contra los derechos del niño por la falta de vacunación de los padres, más allá de la ideología que tengan los padres, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿la autonomía de la voluntad hasta dónde? ¿Sí? Porque yo puedo interrumpir voluntariamente mi embarazo hasta la semana 14, pero si yo tengo un embarazo consentido, consensuado y que lo quiero llevar a término, una vez que ese niño haya nacido con vida, como lo dice el propio Código Civil, adquiere irrevocablemente todos los derechos que estaban pendientes en la época de la concepción. Y el Estado tiene que asegurar que algunos derechos los puede adquirir efectivamente, y el derecho a la salud, ¿sí?, es uno de los derechos que el niño tiene que tener. Es lo mismo que si me preguntaran qué pasaría si la madre con un niño con bilirrubina alta se fuera antes de alta médica porque no estuviera de acuerdo con el tratamiento que le hiciera el médico al niño. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde está la responsabilidad parental y la autonomía y la voluntad con respecto a la posibilidad de protección del niño nacido? Entonces, yo digo que son una contradicción entre esos derechos. Y bueno, están los límites. Acuérdense que la misma Corte Suprema ha dicho que en caso de contradicción de intereses entre lo que quiere un adulto y lo que el Estado supone que es lo mejor para un niño, siempre tenemos que ir por los derechos del niño, ¿no? ¿Cómo se regula la atención de un parto de una mujer que corre riesgo de muerte al dar a luz? ¿Se prioriza la vida de ella o de la persona naciente? Ah, bueno, eso no sé, es una decisión en el momento del parto, está Sí, claro, es una sí, respuesta que yo no puedo dar. sí. A ver, para los profesionales del ámbito de la salud, entiendo que debe ser una situación de gran estrés y hay que tomar esa decisión, ¿no? No sé quién toma esa decisión. Ujú. Lo cierto es que nosotros tenemos la posibilidad de la interrupción del legal del embarazo cuando hay riesgo de vida de la madre. Yo no entiendo en el momento del nacimiento qué se prioriza o qué no se prioriza. Eso no Ujú. lo puedo explicar porque es una situación médica puntual. Lo que sí puedo explicar desde el derecho, que es la ciencia que yo medianamente conozco o manejo, es que después de la semana 14 tenemos la posibilidad de la interrupción legal del embarazo, que es con fundamentación en el riesgo de la vida de la madre, de la vida, de la salud, ¿sí? Que antes era una posibilidad de un aborto autorizado, ¿sí?, antes de la ley de interrupción voluntaria e interrupción legal. Pero sobre ese momento médico no puedo dar ninguna respuesta porque no hace mi ciencia. Claro. Te consulto sobre el fallo recaído en el fuero de violencia de Córdoba. La forma de reparación incluyó una condena pecuniaria o si se circunscribió a la realización de protocolos y prácticas médicas. No, desde lo pecuniaria, la sanción, digamos, no hay una sanción pecuniaria porque la juez de violencia de género no tiene competencia para determinar el daño y perjuicio. No sé si ustedes me entienden. En un proceso civil nosotros sabemos que la determinación de un daño y perjuicio tiene que ver con el lucro cesante, el daño emergente, la evaluación del daño, del riesgo, que eso lo hace hasta entablillado, ¿sí? Lo puede hacer tabulado, lo que quiere decir el juez, al momento de la determinación de la indemnización. Eso no lo hace un juez especializado en violencia de género porque no tiene competencia para hacerlo. Lo que sí determina es la responsabilidad. Y en este caso, lo que sí se determinó que la clínica solvente los gastos que le generó la atención psicológica a la víctima durante todos los años que la necesitó, pero no como indemnización de daños y perjuicios, sino como reparación de los gastos ocasionados en virtud del obrar incorrecto de los médicos y de la institución. Ujú. Ante un caso de posparto, un camillero del hospital que participó en el parto comenzó a acosar
a la paciente a través de sus redes sociales, ¿dónde denuncia? Sería la pregunta. ¿Es la unidad judicial contravencional por el hostigamiento o podría ir al juzgado de niñez, adolescencia de turno? No, me parece que no, se me hace que la persona que pregunta puede ser porque no sé, hay personas de todo el país acá en este Zoom. Sí, Y sí, sí. tenemos, cada provincia tiene sus instrumentos, sus propias leyes provinciales, sus propias cuestiones, digamos, idiosincrasias propias, ¿cierto? Entonces por ahí me suena que la persona que puede preguntar es de Córdoba, porque en Córdoba nosotros tenemos una unidad contravencional de género que depende Mm. del Ministerio Público Fiscal, y esa unidad contravencional de género recibe denuncias que pueden ser castigadas por el Código de Convivencia Ciudadana, ¿sí? Que no es el Código Penal argentino. El Código de Convivencia tiene que ver con esto, con el hostigamiento, con algún tipo de maltrato que no significa una lesión, con algún hostigamiento por redes sociales, que hoy ya podría ser una violencia digital por la ley Olimpia, ¿sí? Digamos, desconozco en qué contexto puede haber sido que el camillero del hospital lo hostigue por redes sociales, cómo tendría a la paciente por redes sociales, son amigos de antes, bueno, es como extraño, pero sí podría ser por la unidad contravencional de género una denuncia, y además esa denuncia entra a la unidad contravencional de género y entra el juzgado de violencia de género en forma paralela. La unidad contravencional realiza la investigación penal en función del Código de Convivencia Ciudadana, y el juzgado especializado dicta la medida cautelar, que podría dictar una medida de restricción de acercamiento y de comunicación por cualquier medio. Más allá de la capacitación que deben recibir los profesionales de la salud, ¿qué control puede hacerse por el Estado a través del Colegio de Profesionales Médicos cuando las estadísticas resultan evidentes que la cesárea sigue siendo la primera y la única opción de muchos profesionales? Ah, sí, es verdad, es totalmente verdad. Bueno, ahí estamos desde el Estado, para poder hacer un control mucho más riguroso de la cantidad. Bueno, esta comisión que yo les acabo de contar y que lo puse en el PowerPoint, de alguna manera es la comisión que se orienta a recibir las denuncias y a ver la cualificación de los grados de violencia obstétrica y de qué tipo de cuestiones, y ellos son los que tienen que determinar si hay mayor cantidad de cesáreas de lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja, y bajar a línea a los ministerios. A ver, esto es una cuestión de ministerio, y los ministerios bajarán línea a los hospitales y a las clínicas, digamos. Tiene que haber un sistema piramidal de control, y pero ¿cómo se hace el control? Pidiendo los registros. Es la manera de conocer, ¿sí? Cuánta cantidad de cesáreas hay en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, ¿sí? Hacer un cotejo. Inclusive se han descubierto quienes son los médicos que pasan, digamos, la regulación de honorarios a las obras sociales, no son los médicos que trabajaron en el momento de la intervención quirúrgica. Eso es una especie de, no sé, estafa. ¿Qué sería? Decir que vos fuiste el médico de la cesárea, pero en realidad fue otro. ¿Cómo sería? Hay que ser como muy cuidadoso, y suceden algunas irregularidades que tendrían que ser controladas. La institución propia, la institución a donde trabajan esos médicos, es la primera que tiene que controlar que no existen este tipo de irregularidades. Ujú. Si bien en la historia clínica surgen las cuestiones específicas vinculadas al estado de salud, en algunas ocasiones el inconveniente se da cuando el profesional de la salud maltrata en la consulta médica. Ujú. Es decir, dicha situación nunca se encontrará plasmada en la historia clínica. Así es. En este caso, ¿qué recomienda como medio de prueba? Está muy bien. Bueno, lo que se recomienda como medio, además, si hay un maltrato, en general, las personas que cometen estas acciones, excepto que tengan una impunidad tremenda o lo tengan absolutamente naturalizado como una forma de relacionarse, no lo hacen adelante de terceros. Ujú. Estamos hablando de la consulta médica,
que es en forma privada entre el profesional y la mujer, está clarísimo eso, donde es difícil probar por testigo, es difícil, pero bueno, una forma de probar es a través de un informe técnico emocional, psicológico, ¿sí? Si la mujer lo que está diciendo es, no es, qué pasó después durante el parto, qué sucedió con posterioridad, ¿sí? Lo cierto es que es una materia difícil de probar porque pasaría a ser la palabra de uno contra el otro, porque es una situación que sucede en la vida en un ámbito privado donde no hay terceros que puedan ser testigos, excepto que sí, que sea delante de otras personas. Ujú. ¿Cuál es el límite entre la violencia obstétrica y la no posibilidad de otra media o remedio para un parto óptimo? ¿Para qué? No sé, porque falta de conocimientos de la paciente cede ante los conocimientos médicos. No se entiende No, mucho. no entiendo. Hacemos a la próxima. Doctora, Argentina, en la actualidad la tasa de cesárea supera holgadamente el 70%, es decir, el 10% aconsejado por la Organización Mundial de la Salud. No se cumplió nunca, y no por una cuestión económica. El parto se paga igual que una cesárea, sino que la tasa de demanda supera a otras épocas. En poco tiempo más no habrá más obstetras en Argentina. Bueno, es Bueno, una opinión. sí. La indicación de la episiotomía es la ampliación del canal de parto en el momento de la coronación. No sé. Entiendo que sí, que hay un problema en el canal de parto, por eso necesita Claro, mayor espacio para poder, claro. es como de lógica, pero bueno, Sí, no sé. sí. ¿Hay estadísticas de violencia obstétrica en contexto de encierro? Sí, sí, no, estadísticas que yo sepa, no. Así puntuales, publicadas, no he leído ninguna. Sí, está a disposición el recurso de casación realizada por las defensoras públicas en relación a la situación de violencia obstétrica de las mujeres, puntualmente en esta ciudad, ¿sí? Demandado acá específicamente. ¿Qué entiendo yo? Que así como ha ocurrido acá, también pueden ocurrir en otras cárceles, no, no sé, porque a ver, nos preguntemos entre todos, ¿existen si no hay una denuncia de un efector que esté afuera del sistema, denuncias de violencia obstétrica recibidas y sistematizadas de personas encerradas? Bueno, no. Ujú. ¿Cómo se encuadraría la demanda? ¿Como mala praxis o violencia de género? Creo que ya la habías contestado a esta, Ujú. de alguna manera. De todos modos, en realidad es según, porque si uno va a optar por un fuero especializado como tenemos en Córdoba, se puede iniciar como una denuncia de violencia de género, la que después va a poder tener la posibilidad de iniciar la demanda de daños y perjuicios, si acá la violencia se puede probar, digamos, si en el fuero específico se puede probar. Si no, como una demanda civil por daños y perjuicios, argumentando la existencia de violencia obstétrica. Claro. Y dice también otra, si no hay juzgados especializados, ¿tramitaría como proceso penal? ¿Se puede tramitar como proceso penal? Claro que sí, porque si hay una lesión, sí, si hay un delito que está previsto por el Código Penal, que puede ser una lesión leve, grave, gravísima, un homicidio, ¿sí? Si resulta la muerte de una de las partes por un homicidio culposo, claro que sí se puede iniciar por una causa penal. El tema Ujú, es cuando no, digamos, cuando no resulta una lesión acreditable desde la acreditación penal, de lo que nos requiere el fuero penal para poder probar, ¿sí? ujú. Las violencias sufridas en el marco de los tratamientos de fertilidad integran la violencia obstétrica, aunque no se presente en los estadios de embarazo, parto, posparto. No, está dentro de la violencia a la libertad y a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. No es Mm. violencia obstétrica. Cuando un médico determina su objeción de conciencia ante la práctica abortiva y a su vez no se deriva a la mujer a un médico que realice estas prácticas, ¿cuál es la medida más efectiva, teniendo en cuenta la necesidad de celeridad por la situación en la que se encuentra? Bueno, qué buena pregunta. A ver, la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo es una práctica
que tiene autorización, digamos, legal desde el año 2020, ¿cierto? Desde la sanción de la ley. Antes se suponía que era clandestina, estaba prohibida porque estaba penalizada, excepto en los supuestos de los abortos no punibles, ¿sí? Eh, la ley es clara con respecto a los objetores de conciencia. Dice que no puede haber en un lugar todos los médicos objetores de conciencia. Eso no está permitido. Justamente la ley habla de un protocolo de aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde exhorta a todos los hospitales, clínicas públicas o privadas, a que en toda institución donde se lleven adelante cualquier práctica médica exista algún médico que no sea un objetor de conciencia. Es una obligación de cada una de las instituciones y si la institución no cumple, se hará tener que hacer la denuncia correspondiente al no cumplimiento de la ley. Bien, ¿podemos decir que el límite entre la mala praxis y violencia obstétrica es la reparación civil? Podríamos decir, en realidad, la mala praxis, dentro de la mala praxis puede haber hechos de violencia obstétrica, digamos que una no excluye a la otra, y la reparación civil es la consecuencia de haber acreditado la violencia obstétrica y el daño efectivo. No sé si me entienden, porque a veces la violencia obstétrica no es un daño físico, tiene que ver con la deshumanización y el maltrato, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que yo conté de la clínica de acá de Córdoba, no hubo violencia obstétrica física porque el alumbramiento, ¿sí?, se produjo por hechos naturales, este nacimiento prematuro. No hubo ningún hecho médico que generó una lesión física, ¿sí? Pero sí hubo violencia obstétrica por el maltrato y la deshumanización del tratamiento hacia la víctima durante todo el proceso, que yo ya lo había dicho, indefectiblemente quizás era el nacimiento prematuro y la posterior muerte de este recién nacido, ¿sí? Digamos, quizás eso era inevitable, lo que sí era evitable, el tratamiento deshumanizado durante todo el proceso. Entonces, bueno, son como momentos distintos, pero siempre la consecuencia es la reparación de daños y perjuicios. Si se la prueba, esa es la consecuencia. Tengo una duda respecto al tema de lactancia. Si la madre decide no llevarla a cabo, por las razones que sea o que Sí. fuere, Ujú. ¿se le obliga y se le obliga a que y se le obliga, ¿encuadra esto en violencia obstétrica? No, no, bajo ningún concepto. Dentro de la autonomía de la voluntad, también dijimos de respetar las decisiones de la madre, ¿cierto? Si por cualquier razón la madre entiende que no quiere, no le gusta, no le interesa, lo que sea, puede no necesariamente dar amamantar, no es una obligación. Lo que sí, la Organización Mundial de la Salud entiende de los beneficios del amamantamiento y de la leche materna, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de beneficios para el niño y para el recién nacido que tienen que ver con darle inmunidad para ciertas enfermedades, que tienen que ver, por el contrario, hay razones de las cuales están totalmente contraindicadas. Por ejemplo, si la mamá es HIV positivo, si hay algo que no se permite es el amamantamiento. Si la mamá tiene consumo problemático de sustancias, ¿sí?, de droga, de algún tipo de droga, no se aconseja el amamantamiento. O sea, hay razones médicas que no lo aconsejan, por un lado, pero puede haber razones personales por las cuales la madre no lo quiere dar y no es violencia obstétrica para nada, ¿no? ¿Podemos hablar de violencia obstétrica también durante el acompañamiento del embarazo? Es decir, no solo en el parto, sino también en el control gestacional. Sí, por supuesto. Es preparto, durante el parto y y en el posparto. En cualquiera de esos tres momentos se puede dar hechos de violencia obstétrica. Claro que sí. Bien, acá preguntan, buenas tardes, soy de Córdoba, me llamo Roxana, ¿me diría dónde queda la unidad contraversional de género? Ay, eh, no tengo el domicilio, Roxana, te lo prometo, lo pongo en la página. No sé dónde está ubicada.
Se podría googlear también. Sí, Bueno, esas fueron muchísimas preguntas, todas fueron contestadas. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento, y felicitaciones hacia vos, hacia la exposición, manifestando que ha sido muy clara, muy interesante, así que te agradecemos en nombre de todos los que estamos acá presentes, todas las bueno. personas presentes, te agradecemos por este Bueno, espacio. muchas gracias a todos y espero poder haber ayudado, dado un poquito de luz a este tema tan interesante. ¿Sí? Bueno, gracias. Va a estar Bueno, subida la videoconferencia en nuestra página, va a estar disponible también este PowerPoint. ¿O bien. no? Sí, sí, está a Sí, disposición, por supuesto. y el fallo que haces mención también podría estar. Sí, 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 por supuesto. Lo mando, claro que sí. A todos los que hago mención los voy a mandar para que queden. Total, ya Perfecto, están señalizados con las reglas de Heredia por la confidencialidad y de los temas que se trata, así que los puedo remitir hoy mismo. perfecto. Entonces va a estar todo disponible Bueno, en nuestra página, en la sección videoconferencias anteriores. bien, Este material junto con la exposición grabada a partir de mañana o pasado, ¿sí? Bueno, perfecto. muy bien, muchas gracias. Bueno, chau a todos, que tengan buenas tardes. Adiós. Gracias, hasta luego.